El éxito también tiene que ver con las personas, y las personas van cambiando en el tiempo. Debo haber sido la primera persona que programó en iPhone. Nadie sabía lo que era una app, el impacto que iba a tener. Lo que siempre quise hacer en Argentina es hacer cosas que no se habían podido hacer antes. Pero un día nos levantamos y eras número uno en Turquía. Tuvimos 66 días seguidos número uno durante Navidad, que es lo más difícil. Le digo, no, somos argentinos. Si nosotros logramos que más gente se dedique a esto y genere más empresas, va a haber más desarrollo económico, punto. Y en este caso tenemos de vuelta un invitadazo. Vino Máximo Cavazzani. Hola Máximo, te saludo primero y ahora te presento bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Máximo es el creador, yo no sé cómo, o sea, en un momento yo decía era el creador de Apalabrados, el tiempo fue pasando y ahora es el creador de Preguntados. En rigor es el creador de Ethermax, la empresa que creó estos dos grandes videojuegos, bueno, ahora vamos a ver bien cómo decirles, pero juegos que se juegan en casi todo el mundo, te diría, que acá se jugaron incluso en programas muy populares, tipo el de Susana Jiménez en algún momento, pero que incluso seguramente conozcas hasta los personajes, que ya estés más familiarizado con Tina. Vamos a hablar de Tina, que es en honor a tu hermana, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿cómo andas, Máximo? ¿Bien? Muy bien. Bueno, muy bien. gracias por venir. No, gracias por invitarme. Yo hablo de apalabrados, de apalabrados, de preguntados, de mezcladitos, podría decir también. Pero en rigor esto nació antes. Vos hoy tenés 39 años. 39. ¿Cuándo arrancaste con todo esto? Bueno, siempre quise ser emprendedor, siempre lo digo, y fui formando esa idea hasta que se fue convirtiendo en realidad. Empezó en la facultad, en realidad, haciendo proyectos. Uno estaba buscando un proyecto que me permitiera fundar mi primera empresa. Hice un montón de cosas, hice algunos proyectos que no terminé, algunos los terminé, y finalmente el que funcionó fue iStock Manager, que fue la primera aplicación para comprar y vender acciones a través del iPhone. Esto lo hice cuando tenía 22 años en la facultad. ¿Año? Espera, te vas a hacer 17 años Año para atrás. ¿2008? 2008. O sea, el iPhone tenía un año. Exactamente. De hecho, el iPhone tenía un año, el SDK me lo bajé el día que salió, con lo cual debo haber sido la primera persona que programó en iPhone en el país y después de unos meses tuve ese primer producto que la verdad que pegó muy bien. Siempre digo que lo hice con un broker, se llama Ameritrade, y ellos esperaban tener 10.000 usuarios, yo esperaba tener 30.000 y tuvimos 100.000 y después 1.000.000 de usuarios, así que fue mucho más grande de lo que pensamos. ¿Y lo hiciste solo? Lo hice solo en mi casa, con mi computadora, sin equipo, sin tampoco mucha experiencia, porque todavía ni había terminado la facultad. Pero bueno, con muchas ganas de que funcione, que creo que es el espíritu del emprendedor. ¿Y eso te dio guita? Además de experiencia, ¿no? Obviamente, porque parece que es todo plata. Pero eso te dio experiencia, te dio plata, y con eso dijiste, bueno, tengo que hacer algo más con esto. Exacto, me dio la plata para poder empezar, para poder contratar a... Bueno, primero mi socio, porque hice esta aplicación, después un compañero mío de facultad, lo busqué, le dije, necesito que hagas la versión de BlackBerry, unámonos, y bueno, ahí hicimos una sociedad, pero que todavía no era una empresa. Al año fundamos Ethermax con nuestro primer empleado y empezamos a tratar de hacer cosas. Eso primero que nos había salido bien, intentamos replicarlo, formar un equipo, aprender. Y bueno, después de 2 años de bastante trabajo, idas y vueltas, es que logramos hacer nuestro primer juego, que es Apalabrados, y es lo que nos terminó de convertir en la empresa que somos hoy. Apalabrados es, corregime, es tipo el Scrabble. Es un juego tipo Scrabble, de ida y vuelta de palabras, con mucha énfasis en lo social. Era un juego que tenía, bueno, lo es todavía, tiene chat, donde la parte social es muy importante, se juega sincrónicamente, o sea, yo mando una jugada, el otro me contesta, va y viene. Y es un juego que como es acerca de las palabras, generó un montón de relaciones sociales, porque en la medida que yo iba poniendo palabras en el tablero, el otro veía por qué las ponía y parecía como que era del subconsciente y eso se llamaba a una conversación. Y bueno, se convirtió en un éxito muy, muy grande, sobre todo en España. En España es el juego más exitoso de la historia. Hasta el día de hoy es el juego más jugado por mayores de 60 años. O sea, lo siguen jugando lo hoy. siguen jugando hoy, después de 14 años ya. Mucho impacto. Y también me enseñó eso, cómo hacer un gran éxito, por más que estaba concentrado en España. Apalabrados fue el prototipo, digamos, de los juegos que hicimos después y el éxito de Preguntados. ¿Cómo se hace para que un juego, o sea, pues todo bien, vos podés tener una muy buena idea y decir, bueno, quiero hacer una aplicación para comprar acciones o quiero hacer un juego que replique lo que sucede en el mundo offline, como en el caso de Apalabrados, y que eso se juegue en el mundo online y que además incluir lo social y todo. Pero debe haber alguna receta para que ese juego lo juegue la gente, básicamente. Hay un montón de recetas, lo que pasa es que uno no las conoce. Y aparte esas recetas van cambiando en el tiempo. Entonces, no hay algo que uno pueda aprender o decir es de esta manera y va a funcionar. Creo que la actitud es
enfrentarse, primero porque la mayoría de los emprendimientos tienen que ver con cosas nuevas. Cuando yo hice esta aplicación para comprar y vender acciones, el App Store tenía 3 meses cuando salió. O sea, imagínate que Claro, recién salía el App Store. Porque una cosa na- era el iPhone y otra cosa es el App Store, exactamente, claro. nadie sabía lo que era una app, el impacto que iba a tener, nadie sabía lo que iba a hacer después, cómo monetizarlo. Yo tuve la suerte de monetizarlo a través de que vos hacías transacciones a través de esa aplicación y esas transacciones se cobran y yo me recibí una comisión, pero no estaba claro cómo hacer, por ejemplo, para monetizar un juego. De hecho, se empezó a hacer como en las consolas de cobrar 60, después $20 un juego y no funcionó. Salieron los in-app purchases y toda esa revolución. Después salieron un montón Los in-app, vamos a decir la que sí, está viendo, los in-app son las cosas que vos podés comprar dentro de la aplicación como exactamente, para compritas mejor. de monedas, de Claro, versión sin publicidad. Bueno, después la publicidad, nosotros empezamos teniendo publicidad porque creíamos en los juegos que pudiese jugar todo el mundo sin tener que pagar. Y después hasta desarrollamos una empresa dedicada a eso que hace que las otras empresas de juegos puedan monetizar a través de la publicidad, que es algo bastante complejo porque vos lo que querés es que te den la mayor cantidad de plata por un ad cualquiera. Y hay millones de networks con un montón de necesidades instantáneas y hay que estar con los servidores mirando a ver quién te da la mejor opción, digamos, para ese instante para poder sumar más revenue para tu aplicación. o sea, para entender bien, o sea, principalmente las ganancias de un apalabrados, un preguntados, que ahora vamos a hablar de eso también, o digamos, bueno, del iStock era comisión, era claro. Sí, La principal ganancia de esos juegos es, digamos, las redes publicitarias que van rotando, o las exactamente. publicidades que van rotando dentro del juego. Empezamos con 90-10, 90% publicidad y 10% in-app purchases. Y fuimos mutando, al día de hoy te diría que es 60-40, Mira, más. la gente compra cositas. Exacto, compra más. En realidad es el balance que vas teniendo entre las dos cosas. Y bueno, entre esas, eso fue cambiando también en el tiempo, la actitud de la gente a pagar, por ejemplo, antes era más reticente a pagar, ahora está muy de moda las suscripciones, que hace años era como algo imposible. Era imposible pensar que alguien iba a pagar una suscripción por cualquier cosa, pero vino Totalmente. Spotify, vino Netflix y un montón que empezaron a acostumbrar a la gente que era mejor pagar una vez por mes y olvidarse de todo lo demás. Totalmente. Creo que todos fuimos hijos de esa época diciendo, yo no voy a pagar, ¿para qué? Para acceder a un catálogo de películas si tengo Cuevana, tengo como otras cosas, y hoy termino pagando Brawl Stars. O Sí, sea, bueno, la música es un no, gran ejemplo. Empezó total. siendo todo gratis, después vino el App Store con un modelo de compro por canción, ahora hay un modelo Spotify. Y si yo te planteaba el modelo Spotify en los años 2000, pensabas que estaba loco, que iba a pagar una suscripción, iba a poder escuchar cualquier música y tenerlo en internet. No, no existía ese concepto. Bueno, eso es parte también de lo que digo que tiene que ver con el éxito. El éxito también tiene que ver con las personas y las personas van cambiando en el tiempo. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando fue el éxito de Apalabrados, yo fui a España y el Diario del País me hizo 3 notas en un día. El diario El País. El Diario del País, ese es el nivel de éxito y el nivel de vorágine que había por esa aplicación. Vos tenías que... Tenía 22 años en ese momento. Fue realmente sorprendente. O sea, como una Como estrella. un sueño era realmente como un sueño porque encima no me pasaba en mi país y cuando volví a mi país dejaba de pasar. Y yo, una cosa que pasaba, después aprendí, en España en ese momento era el tercer mundo en penetración de smartphones. Era Corea, Singapur, Corea del Sur obviamente, Singapur y después España. Eso hacía que la gente tuviese muchos teléfonos. Y yo estaba en el metro de Madrid y veía a la gente usando el teléfono en el metro, no usando mi juego, que también estaban jugando mi juego, pero solamente verlos usar el teléfono, a mí me parecía algo irreal. Yo decía, no, esto en Argentina no va a pasar nunca. Nunca vas a poder ir con un teléfono de $500 en la calle, van a pasar y te lo van a robar. Y no pasaron 2 años que pasó en Argentina y pasó con Preguntados. Entonces, así de rápido cambia el mundo y así de rápido tiene que estar el emprendedor pensando que va a cambiar el mundo para poder ser parte de él. ¿Qué fue lo más bizarro que te pasó con respecto a, no sé, a palabrados? De repente decir, alguien lo está usando, pues vos me imagino yo me imagino así, vos sentado en un sillón, acariciando un gato, lo que sea, en la otra mano un whisky, y viendo cómo van apareciendo usuarios en diferentes partes del mundo. Y de repente ves uno en, no sé, Pakistán, no sé, por decirte algo. Ahora ya no te sorprende, pero en ese momento estabas viendo y diciendo, loco, o sea, realmente esto que acabamos de hacer acá, no sé cuántos eran en ese momento. Sí, éramos en apalabrados 20 y en preguntados ya éramos 40. Me pasaron un montón de cosas, desde gente que me vino a decir que se casó gracias a apalabrados o a preguntados después. Me acuerdo una vez estaba en España en una conferencia y vino un chico que venía en silla de ruedas, que solo podía mover una mano, y me dijo, vos me cambiaste la vida a mí, porque yo no podía hablar con nadie, estaba todo el día sin poder hacer cosas, y hoy con esta mano sola puedo jugar a palabrados, conozco gente, charlo con gente, y eso es algo que no te imaginás. Después me pasó también que
cuando hicimos preguntados, tratamos primero de capturar toda Latinoamérica, después Estados Unidos. Hicimos todo un sistema que se adaptara a las culturas, porque claramente Latinoamérica son muchas culturas, por más que todos hablemos español. Y bueno, lo hicimos primero con Latinoamérica, funcionó. Después hicimos mucho trabajo con Estados Unidos y funcionó. Pero un día nos levantamos y eras número uno en Turquía. Otro día nos levantamos y eras número uno en Rusia. No te estoy hablando que jugaban en Rusia, éramos número uno. Y bueno, y eso sí me sorprendió porque un sistema que habíamos pensado que se adapte, pero que se adapte a algo que conocíamos, se terminó adaptando a otras partes del mundo que no comparten ni nuestra idiosincrasia, nuestra religión, ni nuestro uso horario, ¿no? No entendemos ni qué dicen las cosas en turco, porque por ahí uno en inglés o en francés o en portugués uno entiende algo, pero ¿viste? En turco, en ruso, mucho más difícil. Y entonces esas cosas me sorprenden y me dan mucha felicidad también. ¿Y realmente te iba bien? Porque, viste que a veces uno, quizás alguien que ve la exposición de una aplicación, dice, che, loco, la pegaste, te está yendo bárbaro, y vos quizás tenés el quilombo de, no sé, o desde, si querés, un problema bueno dentro de todo, que puede ser no conseguir recursos, o no llegar a fin de mes, o decir, che, pará, está todo bien, la aplicación se está jugando un montón, pero no podemos pagar los servidores porque no nos entra la suficiente plata para bancar toda esta infraestructura nueva que tenemos que solventar. ¿Te iba bien realmente o había realmente muchos problemas La atrás? verdad que sí, nos fue muy, muy bien. Más de lo que la gente cree. Fue muy grande el éxito, ¿no? O sea, a veces me cuesta encontrar las palabras para que lo entienda la gente, pero imagínense una película argentina que gana un Oscar como película argentina, pero encima la edición más importante, ¿no? O sea, nosotros soñábamos con ser número uno en Estados Unidos. O sea, primero soñábamos con tener una aplicación que fuese popular en Latinoamérica, pero soñábamos con ser número uno en Estados Unidos porque es el mercado más importante. Y nos parecía imposible, y todo el mundo decía que era imposible que una empresa, o sea, lo escuché 1000 veces, imposible que una empresa latinoamericana llegue a número uno en Estados Unidos, y estuvimos en número uno más tiempo que cualquier otra aplicación en la historia. Tuvimos 66 días seguidos número uno durante Navidad, que es lo más difícil. En 2015 fuimos la aplicación más bajada del App Store. Llegamos a tener 25 millones de usuarios activos diarios solo en Estados Unidos. Entonces, sí, la verdad que nos fue muy, muy bien. Es una marca que jugaron 600, 700, 800 millones de personas. En el mundo occidental, que son 2000 nada más, ¿no? O sea, un tercio Claro. del mundo occidental jugó preguntados, conoce la marca. Al día de hoy, sin decir la palabra preguntados o trivia crack, solo mostrando el icono, uno tiene una capacidad de marketing que es impresionante. Y es porque quedó, porque fue un momento, porque marcó un antes y un después. Y bueno, y aparte, no solo para el mundo, porque todo el mundo cree que Preguntados es de su país, porque como se adapta al país, me acuerdo una vez que Ah, te dijeron. una vez me encontré estaba en el lanzamiento del Apple Watch y se acerca la jefa de prensa de Apple de Canadá. Entonces me pregunta, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, hacemos este juego, preguntaba, me dice, Trivia Crack en realidad, porque así se llama ya. Me dice, pero Trivia Crack son canadienses, me dice. Le digo, no, somos argentinos. No, si yo juego todas Claro. las preguntas Las en preguntas canadá, son son de canadienses. canadienses. Le digo, no, somos argentinos. Y en ese momento me di cuenta que el poder del producto es que justamente tiene una adaptación a la cultura muy grande y es un poco también lo que nos fue dando los siguientes pasos de preguntas. Entender cómo adaptarse mejor a la cultura y cómo buscar esa conexión con las personas, porque en el fondo es eso, las personas se quieren conectar con otras personas. Y entonces primero fue iStock 2008. Sí. Apalabrados, que es 2009, 2010, 2011 2011. y fue exitoso en 2012. Y Preguntado fue 2013 y le fue bien en marzo, o sea, le empezó bien. Tuvimos 6 meses tuneándolo. Marzo de 2014 en Latinoamérica, noviembre de 2014 en Estados Unidos. Y esas ideas, digamos, de adaptar juegos, porque, no sé, no quiero que suene mal esto, digamos, pero, digamos, si querés apalabrados, parte del Scrabble, Ujú. preguntados, parte del Caramente sería, ¿no? Exacto. Como Sí. hay no sé, Bueno, el ¿no? Carrera de Mente, por ejemplo, es una copia del Trivial Pursuit, Ok. que hay muchos juegos argentinos que se replicaron de un equivalente americano. Creo que el Trivial Pursuit también viene de otro lado. Creo que justamente hay que entender que cuando uno hace un juego o cualquier tipo de obra de arte, hay una parte de innovación y una parte de reencontrarse con lo que le es familiar, ¿no? Entonces, creo que la magia de apalabrados y de preguntados fue agarrar lo que nos es familiar, lo bueno de los juegos del pasado, y darle ese nuevo vuelco con la tecnología del presente. Ese es el secreto del emprendedor. De hecho, si te fijas, por ejemplo, ahora lo que está de moda es que va a haber robots, ¿no? Robots humanoides. Y cualquier película que veas desde el año 1920 de ciencia ficción, hay robots humanoides. O sea, la idea, la necesidad, el producto ya existe en la mente de las personas,
pero no tenemos la tecnología para poder construirlo o lo que construimos puede ser mejor por una nueva tecnología. Eso es lo que pasa constantemente. Ese es el secreto del emprendedor. Entonces, encontrar el momento justo en donde uno puede volver a contar una historia o contar una historia que no se pudo contar, que estaba en la mente de la gente con una tecnología nueva, ese es el mejor momento, porque las empresas viejas, de alguna manera, tienen todo un bagaje que tienen que actualizarse a lo nuevo, y las empresas nuevas o los emprendedores nuevos tienen esa oportunidad de empezar de cero, sin pasado, y tratar de lograrlo. De hecho, Trivial Pursuit nunca pudo hacer una aplicación, ni Claro. siquiera exitosa, ni siquiera que compita, ¿no? Entonces, eso tiene que ver un poco con cómo las fases del emprendimiento y de la tecnología van desarrollándose en el tiempo. Y vos me contabas antes que siempre te fue bien. O sea, que realmente, o sea, si alguien te decía, che, te está yendo re bien, le podías decir que sí y todo. ¿En algún momento te confunde eso? O sea, porque quizás mucho se habla, no sé, de los futbolistas, de, qué sé yo, del artista, ¿no? Del Ujú. artista, del actor, que quizá la pega cuando tiene 15 años y se agranda un poco. ¿Vos te la pegaste en algún momento así como... A mí me fue bien, en el sentido de que siempre pude mantenerme, nunca pude, o sea, tuve el problema de no pagar los sueldos o lo que sea, pero en 3 éxitos y 15 años hay 100.000 fracasos. O sea, Pero pará, más allá del fracaso de la empresarial, me sí. refiero al... la verdad, no sé, o no podías dormir, o no podías, o sea, te genera tanta ansiedad ver los usuarios nuevos en distintas partes del mundo. En ese sentido, digamos, más personal. A ver, como me pasó por varias etapas, cuando hice lo de Stock Manager, que no tenía ninguna posibilidad de nada y de repente pude tener la posibilidad de tener una empresa, me cambió la perspectiva, las posibilidades de futuro, la idea que tenía. Pero por suerte, entre ese momento y apalabrado fueron 2 años de desesperación de no saber cuál es el siguiente paso. De hecho, probamos un montón de cosas. Entonces, uno le queda esa idea de que siempre puede más y no quiere desperdiciar el momento, ¿no? Claro. De hecho, cuando fue lo de Preguntado, que fue realmente mucho más grande, porque bueno, fue el éxito en Argentina, un montón de otras cosas, tuve como un año como pensando en no quiero dejar pasar esta oportunidad, no quiero que dentro de 10 años, que sería ahora, arrepentirme de no haber hecho algo en ese momento. Y creo que después de un año fue como que me relajé un poco y dije, bueno, ya construimos algo que es más difícil de destruir. Y la cabeza va y viene, por supuesto. Creo que mantenerse objetivo, tratar de encontrar la felicidad en las cosas, en el día a día, porque la realidad es que emprender es levantarse a las 8 de la mañana, problemas, 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 sentir que uno no va a poder terminar, y un día por ahí funciona una cosa y de repente cambia toda la cabeza. Entonces, no es algo en lo que uno pueda decir, estoy progresando como una carrera universitaria, ¿no? O sea, yo cuando fui a la carrera universitaria, bueno, tenía una cantidad de materias, tenían 45 materias, tenía 5 adentro, eran 40 que me faltaban. En el emprendimiento no es así. O sea, le puede ir muy bien, de repente te empieza a ir mal, de repente cosas que funcionaron dejan de funcionar. Entonces, eso te da un toque de humildad, ¿no? En el sentido de aprovechar lo bueno que está pasando todo el tiempo, disfrutarlo al máximo y tratar de sacarlo mejor y saber que va a haber momentos en donde no te va a ir tan bien y bueno, hay que de alguna forma encontrar la felicidad en seguir tratando. Y hoy, digamos, ¿son una empresa argentina? Sí, somos una empresa argentina. O sea, ¿cómo es la...? Porque Bueno, hay tenemos oficinas en Uruguay y tenemos un montón de empleados ahí también. Tenemos en otras oficinas del mundo, pero la mayor parte de la gente está en Argentina. Y bueno, nada, creo que nacimos en Argentina, así que me considero. Y soy argentino y vivo acá, así que me claro. considero así. ¿Y vos arrancaste en la fábrica de tu viejo, que era textil, digamos, o Sí, indumentaria? una fábrica textil. De hecho, seguimos ahí. Mi papá tenía una fábrica grande y tenía unas oficinas abandonadas y le dije, bueno, te puedo alquilar estas oficinas para mis 2 empleados, ¿no? O sea, era Claro. realmente una oficina, te estoy hablando de 4x4, ¿no? Y bueno, después tuvimos uno más y me acuerdo en un momento, siempre me acuerdo de este momento había como un pasillo, ¿no? Medio sin ventana, o sea, el peor lugar, ¿no? Y dije, bueno, si le alquilo esta parte, dije, bueno, entran mínimo 10 personas, con 10 personas voy a estar para siempre, pensaba. Claro. Lo pensaba, ¿no? 10, 15 por ahí, ¿no? Y bueno, y después uno fue creciendo, después en un momento éramos la mitad, le fui alquilando hasta llegar a la mitad y en un momento tuvimos que decidir cuál de los dos se iba. Y se fue él. Y se fue él. En realidad se fue la fábrica a otro lado, él ya estaba queriendo, digamos, cederla de alguna manera. Al día de hoy sigue activa la fábrica en otro lado. Y bueno, nosotros estamos en ese edificio que después lo reformamos mucho, hicimos la escalera, bueno, hicimos un montón de cosas ahí. Es una oficina muy linda de ver, no sé si alguna vez pudiste ver, pero es muy linda. Y espera, y te quería preguntar esto, porque yo te decía si es una empresa argentina. Me imagino que en algún momento alguien vino a decirte,
che, ¿cuánto me sale? Te la Sí, vendo sí. Las empresas de este estilo están siempre a la venta. Sí, no a la venta, sino que siempre hay alguien que las quiere comprar, porque de hecho, bueno, después hubo mucha consolidación. Hay empresas grandes que intentan comprar otras empresas con productos. Generar un producto es muy difícil, ¿no? O sea, es Re como difícil. la música. Entonces, a las empresas grandes que ya no tienen tanta innovación, tienden a querer comprar cosas que funcionaron. Entonces, todo el tiempo estuvo sobre la mesa esa posibilidad. ¿Y Y por qué nunca vendiste? porque a mí me gusta hacer lo que hago y tengo una misión grande para la empresa y para el producto. Y bueno, decidí hacer el camino, tratar de llegar hasta acá. Ahora después te voy a contar un poco lo que estamos haciendo ahora. E intentar justamente que sea más Argentina todavía, que se puedan hacer más cosas desde acá. Si lo hubiésemos vendido, lo hubiese vendido, seguramente hubiese sido una empresa con origen argentino, no sé qué hubiese pasado, pero creo que lo que siempre quise hacer en Argentina es hacer cosas que no habían podido hacer antes. Sobre todo las cosas que la gente pensaba que eran imposibles de hacer. Cuando yo me recibí, no había empresas, o había muy pocas empresas de tecnología en Argentina, y las que Claro. Mercado Libre recién empezaba, Sí, Globant Globan, era muy chiquitita, Despegar. estaba Despegar también que estaba empezando, pero no tenían la... No, nada que ver con la tuya. No, y no tenían la atracción que tenía una empresa en Silicon Valley. Hoy sí la tienen, esas empresas sí lo tienen, pero en ese momento no. Y mucho menos, que hasta el día de hoy no lo hay, que hicieran un producto para todo el mundo, ¿no? O sea, un producto propio para todo el mundo. Y bueno, eso creo que Ethermax lo logró y creo que es algo destacable y que inspira a un montón de personas, sobre todo a los chicos. Me parece que es muy importante en una sociedad inspirar a los chicos a que sean emprendedores, a que hagan algo en su vida, básicamente, que es, yo lo englobo en emprender y sobre todo algo que involucre más personas para mejorar la sociedad. Así que en eso también es algo que decidí en algún momento. Decidí no vender todo, irme a tomar caipirinas a Miami y trabajar todos los días y es algo con lo que estoy contento. Pero aparte, yo te escucho, Max, yo tengo 40, vos tenés 39, o sea, que vos estés pensando en inspirar a otras generaciones, diciendo, no, para esta empresa va a seguir siendo Argentina, va a seguir siendo, digamos, yo voy a seguir siendo el CEO. eh, Nada, o sea, no sé si no es lo normal. No sé si hay muchos casos que, además sabiendo que un producto que vos sabés que es muy volátil, porque un juego hoy te lo juegan y mañana no, porque así funciona el mundo del La consumo verdad. digital. Nada, animarse a no vender, digo, no debe ser fácil tampoco. Y me imagino los que están alrededor también, algunos diciéndote, dale, Max, es esta. Es verdad, no es fácil. También nos ayudó, obviamente, que fuese un producto exitoso económicamente. Entonces, nos dio una fuente de Claro. dinero, básicamente, que nos hizo que por ahí el vender la compañía no fuese un todo o nada para nosotros, ¿no? Y bueno, nada, y también es con las ganas que uno tiene de hacer las cosas. Muchos emprendedores empiezan a emprender con la idea del día que van a terminar. O sea, la idea de cuál es el día que firmo y no hago esto nunca más en mi vida. Y está perfecto. Es un tipo de emprendedor. Yo no soy ese tipo de emprendedor. A mí me gusta hacer cosas. Si yo vendiera mi empresa, que es una posibilidad, al otro día hago otra. ¿De Claro. qué? No lo sé. En ese momento te lo voy a decir, porque va a tener que ver o por supuesto va a ser una empresa de tecnología, pero va a tener que ver con qué veo que el mundo necesita en este momento y le puedo dar yo con mi experiencia o mi empresa con la experiencia. Pero bueno, más allá de eso, creo que la plataforma de Ethermax no es lo mismo que empezar de cero, entonces elegí utilizarla y la estamos utilizando hasta ahora para tratar de redoblar la apuesta y hacer productos más exitosos. Y después está el otro que quizás es más de salir a la bolsa. Ustedes no salieron a la bolsa, ¿no? No, no, No no. salimos a la bolsa. Yo empecé haciendo yo hice la aplicación con la que la mayor Siento que, parte. ¿sabes lo que siento, Max? Que sos más Tano, el Tano digamos, con la empresa de Puede ser, a tecnología. ver, hay varias cosas ¿Ubicás lo que digo? O Sí, sea, sí, como sí. el tipo que está en la fábrica, el tipo que Yo está. siempre digo que aprendí la palabra emprendedor después de ser emprendedor. Nunca pensé en salir a buscar plata. Sabía que se podía hacer, pero nunca lo pensé, nunca fue mi estrategia. De De hecho, hecho, no lo hiciste. no lo hice. Yo siempre creí Eran fondos propios, siempre de la empresa. también creí que si vos lograste esos primeros fondos iniciales, es como de alguna forma una autovalidación hacia el siguiente paso, ¿no? Si uno adquiere esos fondos de manera externa, puede ser que esté preparado, puede ser que no esté preparado para eso, pero si uno los adquirió de forma autónoma, está más preparado. Entonces esa idea es la que me hizo ir por este lado. También el hecho de que me haya ido bien al principio económicamente con las cosas que hice, entonces eso me dio una primera financiación para poder continuar. Y después, el tema de vender, no vender, como te dije, yo
yo compro y vendo acciones todos los días. O sea, Claro, y hice a la vez compras y vendés acciones. más de 1 millón de personas usaron la aplicación que hice yo para comprar y vender acciones. Millones y millones de dólares se transaccionaron o miles de millones de dólares a través de mi aplicación. Con lo cual entiendo perfecto lo que es la bolsa y entiendo los beneficios y los no beneficios, los perjuicios de salir a la bolsa. Y por ahora para Ethermax no es el camino. Porque aparte vos pertenecés a Endeavor, ¿no? Ujú. Digamos, no sé cómo, siempre me mareo con cómo es ser Sí, socio. somos una empresa Endeavor. Hicimos Son, todo el proceso, todo. Sí, sí. perfecto. Y ahí están, durante muchos años, quizás en los últimos años bajó, sobre todo Ujú. porque por el tema de las tasas en los Estados Unidos y muchos inversores fueron más ahí que a empresas o startups, y de hecho por eso cayeron tantas startups en los últimos años. Muchos te hubieran dicho en algún momento, no sé si ahora, por eso Ujú. te digo, para crecer necesitas ya sea inversión, porque si no, no vas a crecer, te vas a quedar, y sin embargo, no, o sea, me imagino que te lo dijeron eso. Tiene razón, es que en realidad para crecer necesitas inversión. Esa inversión pueden hacer si el negocio lo da internamente o externamente. A nosotros siempre nos alcanzó la parte interna. Te diría que nos alcanza para más de lo que nos da para ejecutar. Mirá, Entonces, justamente no es un problema de financiación el que tiene Termax, no es su cuello de botella, seguro. Entonces, por eso es que y del otro lado viene el problema, porque cuando alguien te da la plata, ya sea privadamente o públicamente, como es en la bolsa, viene con exigencias de evaluación. Las evaluaciones varían mucho en el tiempo. Por ejemplo, en el 2001, cuando hubo toda esta ronda de salidas a la bolsa o de inversiones, las evaluaciones eran gigantes y hoy no están convalidadas. Muchas de las empresas. ¿para 2001 o 2021? Perdón, 2021, perdón, Ok, dije perfecto. 2001, me quedé, parezco un viejo. 2021. Entonces, lo que digo es, y vos tenés que luchar contra el mercado o contra tus inversores y tener que justificarlo y tus planes tienen que estar alineados con un retorno de capital. Nosotros tenemos otra forma de pensar. Nosotros pensamos, tratamos de sacarnos de todo eso, tratamos realmente de pensar qué necesita el mundo, dónde hay negocios nuevos y dónde es que nosotros como equipo podemos hacer una diferencia, dónde tenemos una ventaja competitiva. Porque si uno no tiene una ventaja competitiva, es muy difícil luchar de igual a igual, ¿no? Entonces, donde tenemos ventajas competitivas, intentamos de ir ahí y ir a mercados grandes y cada tanto le pegamos a ese mercado grande que transforma un 1 en 100x. Por lo general, cuando uno está con inversión externa, intenta transformar un 1 en 1,5 y que y no falle nunca, ¿no? Nosotros al revés, intentamos el que le pegamos que sea 100x y bueno, y probamos muchas cosas que son cero. Entonces, ese es un poco a donde se va la inversión. Argentina y emprender claramente no son asuntos separados, diría, porque de acá salieron muy buenos emprendedores, pero me imagino que habrás hablado con emprendedores de otras partes del mundo, tratando de explicarle algunas cosas, no sé, estamos repasando lo que pasó entre 2008 y 2025 y se me ocurren millones de cosas, desde cepo cambiario hasta apertura del cepo cambiario, hasta el dólar en un valor, en otro valor, falta de recursos, no sé, todo Muchas lo... cosas, sí, sí, muchas cosas. Por ejemplo, lo difícil que es meter un aparatito de $20 de China a Argentina. Hasta ahora es un poco más fácil, pero vos decís, y eso también hace al emprendedor, ¿no? ¿Qué te pasó con un Y aparatito? si vos querés importar cualquier cosa que valga, cualquier componente electrónico, tiene que pasar por todo un proceso del correo argentino. Son pequeñas cosas, ¿no? Y uno se lo explica por ahí a un emprendedor en Europa y no entiende, pero te lo mando por correo. Vale $20, ¿cuál es el problema? Eso, la diferencia de dólar también es muy nociva. Yo recuerdo mucho tiempo decir, estoy más tiempo pensando en cómo navegar los vaivenes económicos de mi país que en cómo ganarle a mi competencia en mi industria. Y eso es muy malo, porque uno tiene una cantidad de energía, una cantidad de horas para dedicarle. De todas maneras, dicho eso, soy siempre el que dice que no hay que quejarse del agua que te tocó, Ah, ¿en ¿no? serio? Sí, me parece que es parte de la idiosincrasia de nuestro país. En otros países hay otros problemas y creo que también ser emprendedores es navegar esos problemas y creo que lo hicimos bastante bien. Ahora, si hay cosas para mejorar, seguro y las hemos aprendido y seguramente también hay otras ventajas. Siempre digo que el argentino es emprendedor por naturaleza, hay una muy buena educación pública Total. para muchas carreras que se necesitan. También es muy bueno en la parte artística y lo que hacemos nosotros es una mezcla entre arte y una ciencia, así que es muy importante. Estamos muy metidos en todo lo que es cripto, debido también a todas estas cosas a todos estos vaivenes Total. económicos. Y eso también, de vuelta, es entrenamiento para la población que ayuda a que los emprendimientos surjan. Pero en muchos momentos dijiste, Minche, o sea, nunca pensaste en irte afuera. No, Jamás. no, O sea, ni vender ni irte afuera. no. Porque
porque uno tiene que pararse en algo inmóvil, ¿no? Nunca, o sea, parte de toda la decisión que yo tomé fue no irme de mi país. Si no me hubiese ido cuando era joven, hubiese estudiado en el MIT, tratado de hacer otra cosa, fundado una empresa en otro lado, probablemente, digo, ¿no? Pero no, elegí este camino y me gusta donde vivo, me gusta mi país. Creo que es un país que tiene mucho por dar también, que hace muchos años que promete mucho y le cuesta cumplir, pero creo que también estamos cerca de poder siquiera dar algún salto hacia adelante y recuperar algunos de los años perdidos. ¿Y te da bronca? No sé si bronca, pero decís cuando ves otros emprendedores que, no sé, que quizás eligen Uruguay o que eligen o internacionalizar su empresa. Bronca, no sé si es bronca la palabra, pero decís, loco, dale. No, no me da bronca, ¿no? Y también los entiendo. Creo que cada uno, es difícil hacer este trabajo, o sea, es muy, muy difícil. Yo cuando hablo lo hago ver por ahí, ¿no? Lo hago ver más fácil de lo que es. Tiene un montón de decisiones, no todo el mundo está en la misma circunstancia, no es lo mismo una empresa que hace lo que hacemos nosotros que la que hace otra cosa. También seguramente sacrificó un montón de cosas de la empresa por no hacerlo más internacional, pero creo que lo importante es emprender. Cuando uno está emprendiendo y cuando uno está tratando de lograr algo así importante, como todas las empresas que podemos imaginarnos que son símbolos de emprendimiento en la Argentina, si lo lográs, no importa más nada. Entonces, no, creo que es muy importante que ocurra. Entonces, si a ellos les sirvió eso, está bien. A nosotros nos sirve, como te contaba antes, nosotros hicimos un estudio en Berlín que llegó a tener 25 personas y no nos funcionó. No nos funcionó. A otras empresas les funcionó, a nosotros no. Entonces, es parte del aprendizaje del emprendedor entender que cada industria tiene sus peculiaridades y uno los tiene que suplir como pueda. Ellos lograron o obtuvieron esa solución. Quizás, ojalá que el día de mañana el país les permita volver. Y si no, bueno, seguirán siendo argentinos. Creo que la argentinidad es como una marca también que transciende las fronteras. El otro día escuché, creo que un chico peruano que le decía en un programa de radio, decía, yo quiero ser argentino. Y el otro le dice, ¿sabes qué? Si quieres ser argentino, sos argentino, porque el argentino nace donde quiere nacer. Y es un poco eso, ¿no? O sea, si vos ves un argentino en Estados Unidos, en Uruguay, en cualquier lado, se vuelve más argentino que cuando está acá adentro. Entonces, eso también es una forma de promoción. Y la verdad es que las fronteras cada vez son menos importantes en el mundo. Y lo más importante es que es la parte cultural, cómo una cultura se desarrolla en el globo. Y las empresas argentinas que no están en Argentina también le hacen bien a Argentina. Decías antes o te preguntaba por la relación con otros emprendedores. ¿Tenés mucha relación con otros emprendedores? ¿Charlan? No sé, ¿cómo es esa reunión de los magios de los No, emprendedores? la verdad es que el trabajo del emprendedor es muy solitario y cada tanto, no sé, ahora vamos al Yao Yao y nos vemos entre todos. Yo me la paso. ¿Qué es la que va el La que, presidente? sí, la que va el presidente, pero en realidad la parte política es menos de lo que la gente cree. O sea, por ahí va, en los años políticos va y habla un presidente, pero lo más importante para nosotros es hablar entre nosotros. Yo ¿Pero fuiste el año pasado? O sea, fui al año pasado, fui al anterior. Va el presidente o cualquiera y dice lo mismo que dice en la tele. Todos piensan diferente en ese lugar. Entonces, la idea de que ahí se está decidiendo algo político me parece ridícula. Lo que hacemos es hablar entre nosotros. Yo escucho otros emprendimientos. Veo cómo los puedo ayudar. Me imagino yo qué haría yo si estuviese en sus zapatos. Trato de inspirarlos. También me inspiro yo con ellos. Ahí están los de primera generación, los de segunda generación, los de tercera generación, los que tienen 20 años, los que tienen 60 años, los dueños de grandes empresas, y cada uno tiene algo para contar. Y todos están un poco solos porque en una estructura vos, cuando estás arriba, estás solo. Y poder compartir esas experiencias está bueno. Ahora, ¿le dedico muchas horas de mi semana a hablar con otros emprendedores? La verdad que no. Elijo algunas semanas del año o algunos días y trato de hacer todo ese intercambio que puedo. ¿y con quién hablas? O sea, si te puedo pedir un nombre propio, Con decir, todos, te o das un sea, consejo. No sé, esto lo hablo con Giver, no sé, por decirte, qué sé no, yo. por lo general no, quizás es un defecto mío, ¿no? Pero no voy a pedir consejos a otros emprendedores. Me gusta escuchar y escuchar cómo ellos resuelven problemas. Les cuento de mis ideas, a ver qué les surge. Con Giver sí hablo, con Marco Alperín hablo cada tanto, de los conocidos. Después hay un montón que no son tan conocidos. Los CEOs de todas las empresas grandes y chicas que hay en este país que dan trabajo y que a veces la gente se olvida y parece una frase hecha, pero las empresas son lo que genera trabajo y el trabajo de todos los humanos organizados en empresas es lo que genera valor, que en el fondo es lo que todos queremos. Valor es comida, valor es
tiempo de ocio, valores tu casa, tu silla, tu lápiz, Claro. y tenemos necesidades todavía insatisfechas y hay muchas para satisfacer. Y creo que, bueno, ni hablar que con estos últimos años y la inteligencia artificial hace que las posibilidades se hagan, digamos, exponencialmente más grandes. Y creo que si nosotros logramos que más gente se dedique a esto y genere más empresas, va a haber más desarrollo económico. Punto. No hay mucho más idea que eso. Y eso, digamos, no sé, vos estás en el grupo de Nuestra Voz, no sé si No, estás, no. no, no. Ahí no te, ya No, no. no, no, lo escuché por la radio, era el que estaban. Claro, es un grupo, no sé si fue Guibert Engleviane, digamos, Mm, o Martín Migoya, alguno de los dos de ujú, Globan, de los que habían creado ese grupo, digamos, como para. Que era una muestra de apoyo en su momento a Mauricio Macri y que mm, hoy está más alineado con Javier Milei. sí. Ahí ya no te quisiste meter. No, no, yo me mantengo neutral políticamente. Primero porque no es mi expertise. Claro. Puedo tener mi opinión o no, que va cambiando lo mismo que la de cualquier otro ciudadano. Yo siempre voy a ayudar al gobierno democráticamente elegido que haya en mi país, lo haya elegido o no, porque creo que una vez que está elegido es mi gobierno y voy a tratar de sacar lo mejor de él. Y voy a esperar lo mejor de cada uno, de cada presidente que me tocó ver conscientemente, si querés, desde que tengo 10 años, esperé que sea el mejor presidente de la historia. Muchos me defraudaron, pero Claro. bueno, sigo esperando. ¿Y te juntaste alguna vez con presidentes? Con presidentes no, me he juntado bueno, con Macri una vez en un foro le hice una pregunta a través de una cámara, me he juntado también con ministros, con presidente directamente, no, los he visto ahí, Claro, no, como estoy, esto del estoy Yao pensando, Yao. no, no, el Yao Yao sí, bueno, estaban, de vuelta, tampoco no estoy ahí, en la parte política es algo que, me gusta la política, no es que no, pero lo que no me gusta es el fanatismo político y la ideología política extrema, porque de vuelta te saca objetividad. Y para mí la objetividad es la base de vivir bien. La objetividad te hace tomar mejores decisiones se llevan a mejor camino siempre. Claro. Bueno, te preguntaba, porque un poco también a veces con Endeavor, digamos, es como, algunos lo llaman la casta tecnológica o lo que sea, no sé, más por lo bajo Ujú. y todo. Con eso, ¿cómo te llevas? O sea, yo siento que siempre Bárbaro. te llevas Me encanta, bárbaro. sí, obvio. Endeavor es una ONG impresionante. Que cuando yo me agregué, o cuando yo digamos, fui parte de Endeavor, ¿Te costó entrar? me costó entrar. De hecho, sí, me costó entrar ya con preguntados arriba. Tiene un proceso complicado. No deja, o sea, es como, Tiene sus cosas. Me ayudó también en el hacer las fases. Hablar de cierta manera. Yo soy bastante vehemente, vamos a decir, como cuando cuento las cosas. Fui mejorando con el tiempo. Y bueno, en ese momento era un poquito más áspero, digamos. Y tuve mis asperezas, pero bueno, logré entrar. De hecho, una de las cosas que me pasó cuando entré en Endeavor es que yo esperaba en Endeavor una cosa que para mí fue en lo que se convirtió en Endeavor y ellos esperaban otra cosa. Es decir, para mí la parte más importante de Endeavor es unir personas. Es justamente que haya un lugar donde yo puedo acceder o se me facilite poder hablar con otros emprendedores, como cualquier cámara de cualquier industria, como cualquier total. grupo de personas que hacen lo mismo, que hablando entre ellas van a encontrar una mejor forma. Y creció un montón y potenció un montón de empresas. Y también, bueno, tiene una parte de inversión y en Argentina Endeavor empezó en Argentina, después se hizo internacional. Yo he estado con emprendedores de Turquía que me llaman y necesitan, por ejemplo, acá en Argentina no hay tantas empresas de juegos, o bueno, Ethermax es la única grande, pero por ejemplo en Turquía hay un montón y hay un par que son de Endeavor y muchas veces me vienen a consultar a mí. Y si yo necesito algo más de otros emprendedores de Endeavor, también lo tengo. Y es eso. Tampoco es que eso va a hacer que tus posibilidades de éxito se multipliquen por 100.000, pero ayuda en la parte psicológica, ayuda cuando necesitas algo, ayuda a sentirte contenido y bueno, también ayuda a aprender, porque otros emprendimientos hacen cosas que vos decís, ay, ¿por qué este está haciendo esto? Bueno, podría copiarle esto. En una universidad que no existe, ¿no? La universidad del emprendedor no existe y creo que Endeavor cubre ese espacio. Te quiero hablar un poquito de inteligencia artificial, porque antes me dijiste, nada, claramente estamos todos atravesados Sí. por la IA de distintas maneras. Ujú. Lo primero que se me ocurre preguntarte es, antes de, digamos, de ver si están haciendo cosas ustedes con IA, digamos, como producto, es, yo hoy pienso acá a futuro, o sea, revisando el pasado digo, bueno, hasta acá necesitas tantos recursos y no los conseguías, o a veces te faltaba. ¿Vamos hacia un futuro donde te va a hacer falta menos recursos para crear idénticos productos a los que hiciste en el pasado? Definitivamente. La pregunta es si vas a querer idénticos productos o vas a querer algo 10 veces más difícil de construir que no hubieses podido construir en el pasado.
Es decir, a principios del siglo, el 80% del mundo se dedicaba a plantar y a generar comida. Hoy menos del 1%. La pregunta es, ¿dónde están todos esos trabajos que se perdieron? ¿No? Porque uno hubiese pensado que, yo te decía, al principio del siglo, mira, la comida la van a hacer robots, porque hoy la están haciendo robots. Solo va a emplear el 1% del mundo. Es el 80% que estaba trabajando en el campo hubiese dicho, se terminó el mundo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo soy granjero, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que pasó es que no sé, se generó un poco más de comida, más de la que necesitábamos, supongo, y el valor se fue a otro lado. O sea, los humanos se pusieron a hacer otras cosas. Pasó en el siglo XX, digamos, tenemos 10.000 ejemplos de eso. Porque si esto estuviese pasando en el 1700, bueno, no había tanto. Pero tenemos 10.000 ejemplos. Y esto no es más que eso. Lo que va a pasar es que, sí, es mucho más agresivo. Yo vengo diciendo que esto es la madre de todas las revoluciones. Yo empecé a estudiar ingeniería informática porque dije, de acá a 30 años va a haber una computadora más inteligente que un ser humano. Y lo digo desde ese momento, Claro. todo el mundo me trató como un loco hasta que salió ChatGPT. Y de ese momento, la gente cambió la cabeza y dejó de pensar que no tenía razón a pensar, bueno, ahora se terminó el mundo, de vuelta. A fin de año no tengo trabajo, las computadoras nos van a dominar, porque dame un ejemplo en donde un ser más inteligente no domine a otro menos inteligente. Bueno, esas cosas que escucho todo el tiempo, que como yo las vengo pensando hace mucho tiempo, ya tengo una respuesta para todo eso. Y la realidad es que uno no está tan claro qué va a pasar. Es probable que pase algo que no nos estamos imaginando. Es muy probable que las computadoras, así como pegaron este salto, encuentren otro plató en algún momento, en donde el humano tenga una oportunidad. Y así las computadoras hicieran todo mejor que los seres humanos, las sociedades están construidas de una manera para repartir el valor. Y no es que las computadoras van a dominar el mundo porque puedan hacer todo. Entonces, lo que va a pasar, esto es mi opinión, por supuesto, y es difícil de saber si voy a tener razón porque es algo difícil, pero lo que veo que está pasando es que cada vez más va a haber herramientas que ahora para los trabajos intelectuales, vamos a decirle, no solo los físicos, pero ahora para los intelectuales, de repente todo lo que generábamos antes se genera apretando un botón y la humanidad va a tener que encontrar la forma de generar 10 o 100 veces más o 1000 o 1.000.000 de veces más valor para el ser humano que lo que hacía antes. Por ejemplo, en software lo que vas a tener es software más complejo que era imposible de hacer antes. Con el mismo programador que tenías antes y probablemente 99 agentes que son los programadores juniors hoy, y va a ver si es que se mantiene ese trabajo como importante. Muchos de estos programadores solos con agentes haciendo grandes productos que hoy ni siquiera estamos imaginando. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora juegos de realidad virtual. Los juegos de realidad virtual no existían o no eran nada que ver hace 5 años. Y dentro de 5 años van a ser totalmente diferentes. ¿Qué tan complejos van a poder ser? Bueno, hoy el cuello de botella son los programadores. Si ese cuello de botella se agranda, también... O ya está dejando de ser, ¿no? Está dejando de ser, pero también hay una realidad que quiero decir. No es verdad que la gente, en las empresas de tecnología, estén echando programadores por culpa de la IA. Hay un tema claro que es, durante la pandemia, hubo una subida de inversión desmedida por 2 razones. Uno, porque la misma pandemia hizo que todos usáramos Herramientas digitales. herramientas digitales. Y segundo, que se imprimió un montón de plata. Cuando se imprime un montón de plata, la gente le sobra la plata. Cuando la gente le sobra la plata, la pone en inversión. Y las cosas que pagan más son las inversiones de largo plazo. Por ejemplo, tecnología. Eso tuvo un pico en 2020, 2021, 2022, un pico de necesidad de programadores, a la vez que también las condiciones de trabajo cambiaron porque los programadores trabajaron 5 veces por semana en su casa, ahora trabajando en su casa, y eso generó como una burbuja de ese trabajo en particular. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Subió las tasas, ahora ya no te da 0, ahora te da 5% la plata sola, entonces las cosas de largo plazo tienen menos valor, menos inversión para tecnología, y eso decrece esa subida que hubo. No es que volvimos a los periodos pre-2020. Más normales. Más normales. Esos vaivenes económicos van a seguir existiendo y no tienen que ver con la inteligencia artificial. Entonces, es importante contextualizar y objetivizar todo para entender y tomar buenas decisiones. Sí es verdad que durante unos años cualquiera podía ser programador trabajando 2 horas por día y eso no funciona más. Ahora hay que, como dije yo siempre, hay que tener una carrera, hay que aprender y hay que ser bueno en lo que uno hace. Nada más. Yo digo que se terminó un poco la era de oro de los programadores, ¿no? Que un poco combinaba también, si querés, porque tenías la coyuntura local Sí. de trabajar en dólares y con la brecha cambiaria
duplicar tu salario, digamos, o sea, o más que duplicar. Yo creo que Eh, nadie en este mundo está mejor preparado para el mundo que viene que un programador o ingeniero informática. Esa es la realidad. Si vos, si vos me decís, bueno, el trabajo que hasta hoy tenían los ingenieros no es tan fácil conseguir, no es tan fácil apretar un botón y que me paguen, eso puede ser. Pero a un mundo donde. Porque no es que la inteligencia artificial está reemplazando a los programadores, está reemplazando cualquier tipo de trabajo. de trabajo intelectual. Y en ese sentido, la pregunta iba enfocada a esto. Sí. Vos sos dueño de una empresa. Ujú. ¿Creés que probablemente necesites menos recursos humanos para hacer lo mismo o incluso cosas mejores? Si yo digo, pienso en lo mismo como en la misma industria, no. Porque la industria va a requerir que suba la cantidad de cosas que hacemos. Es decir, voy a necesitar hacer juegos más complejos. Lo que sí necesito es que todos mis empleados, yo mismo también, empecemos a usar la IA y empecemos a sacarle provecho. Porque si no, sí entras en una competencia desleal con el que sí lo está haciendo en Turquía o en ¿Y por Arabia qué, y Saudita. por qué la gente no usaría dentro de tu empresa la Porque, IA? ¿Por porque ego? hay resistencia. Como todo, hay resistencia. Cuando le das un auto automático a una persona que usa caja manual y le explicas todas las ventajas de una caja automática, sigue queriendo usar la caja manual. Y si haces al revés, también pasa al revés. La gente trata de quedarse con lo que siempre hizo, sobre todo cuando lo que hiciste, lo hiciste desde que terminaste el colegio hasta hoy, de una manera. De alguna forma tenías un trabajo alrededor de eso. Pero Pero en una empresa tecnológica también hay resistencia a usar sí, nuevas herramientas. sí. No solo en la mía, que la hay, y nosotros empezamos a usar ChatGPT el primer día que salió en mi empresa. O sea, 2022. El primer día dije, y todavía resistencia, el otro día di una charla de inteligencia artificial en Endeavor, y lo primero que me preguntaban es, ¿cómo hago para que la gente empiece a usar esto? O sea, gente de otras Gente de empresas otras empresas preguntándome a mí. tecnológicas ¿cómo hago? incluso. Sí, tecnológicas, obviamente, tecnológicas. Porque de vuelta a resistencia. Entonces, yo soy programador y yo tuve que ir en contra de mi propia naturaleza para empezar a usarlo. Al principio parece que no sirve para nada. Después decís, bueno, es como un programador junior que no sirve para nada. Y cuando te empezás a engranar con ella, y aparte de que siguen haciéndose más potentes, te das cuenta que son una gran herramienta que va a ser cada vez mejor herramienta. Entonces, no importa tanto lo que es hoy, sino que ya hoy es muy significativo como para que te des cuenta que no no le puedes soltar la mano. De hecho, bueno, yo estoy programando en C una cosa, un aparatito, que es un lenguaje bastante difícil de programar, y la verdad que me ayuda un montón, porque la inteligencia artificial de alguna manera me compensa todas esas cosas que no tengo que tener en la cabeza, o funciones que están escritas en un lado, pero en algún lado, pero no me acuerdo, o algún error muy puntual, difícil de encontrar. ¿Ustedes hoy son 250 más o menos? Sí, ¿En algún momento llegaron a ser más? sí. Más que ¿Cuán- nada porque crecimos mucho en las oficinas de de afuera? representación, bueno, también hicimos mucha contratación y viendo para acomodar gente, y la verdad que no nos sirvió ese crecimiento. Nos pasó varias veces que crecimos y tuvimos que frenarnos para volver a crecer. Porque la verdad es que los empleados solos no dan valor. Dan valor en la medida que uno los puede integrar en un proceso, en un plan, ¿no? Es como sumar jugadores de fútbol que no tocan la pelota, y la responsabilidad es de nosotros, Sí, sí, de los jefes, del no de directorio. ellos. Pero porque es difícil también. Cuando uno tiene una empresa de 10 personas y se pasa a una empresa de 40, cambia la forma de trabajar. Cuando vas de 40 a 100 también cambia. Nos pasó, por ejemplo, cuando pasamos de 40 a 100, tuvimos que frenar un año, dejar de contratar para poder reacomodarnos a esa cantidad de gente nueva. También la calidad de nuestros empleados fue subiendo. Antes teníamos poca experiencia, ahora nuestros empleados tienen 10, 15 años de experiencia en esto, ¿no? Claro. Entonces también el tipo de cosas que tenemos que hacer cambia. Tenemos que hacer cosas más ambiciosas. Y vos decís, pero bueno, pero también puedes hacer las cosas no ambiciosas. No, porque si haces las cosas no ambiciosas con gente que está para más, tenés el problema primero que se aburren, y el segundo que tenés una desventaja competitiva porque tus recursos también son más caros. Entonces vos tenés que elegir todo el tiempo la batalla correcta para tu empresa. De lo más difícil que te tocó tomar decisiones es la de recortar personal Sí, la verdad que es algo que nunca quise llegar a hacer, pero también es parte es como podar una planta, ¿no? O sea, cuando la podás decís, no, la estoy matando, pero en el fondo sabés que después va a crecer más fuerte, y es necesario. Y son esas cosas que solo te la da la experiencia. Claro. Es algo bueno, que también, de vuelta, fue un contexto especial del mundo en donde todas las empresas crecieron de más. Sí. Podríamos La sobreestimación de la podríamos haber pandemia. reaccionado, sí. Podría haber pensado mejor, sí. Pero hoy estamos donde estamos, y creo que también nos hizo bien porque nos permitió volver a sentir que éramos útiles y eficientes, ¿no? Como que al dejar de crecer y establecer
un poco la nueva empresa, es como que cada uno se afianza en su rol y podemos también desafiarnos hacia el nuevo mundo, porque la realidad es que el mundo también cambió. Claro. Un mundo donde las redes sociales tomaron por completo nuestra atención en el celular, un mundo donde la IA es una realidad, un mundo donde las tasas de interés del bono del Tesoro americano dan 5% a 30 años, cosa que era impensada. Ya sé que es algo difícil de entender, pero es algo Es a donde va la plata. es algo básicamente. muy, muy relacionado con todo lo que hacemos. Y bueno, en ese nuevo mundo, de vuelta, emprender significa adaptarse al nuevo mundo y ahí tuvimos que adaptarnos. Tengo un par de cosas para que reaccionemos. Dale. No sé si las podemos tener por ahí. Esta foto la tenés que explicar vos. A ver. Yo creo que la tenés más o menos, Sí, esta sí, foto. obvio. ¿Qué es esto? Explícale a alguien que. Esos son dos legisladores españoles que estaban discutiendo una ley muy, muy importante en España, en Madrid, en realidad, sí, creo que tenía que ver con el seguro médico o algo importante, ¿no? Y los agarraron a los dos jugando a palabrados en una sola foto, o sea, boludeando, Espectacular. básicamente. Los dos jugando a palabrados, ni siquiera están jugando entre ellos. Entonces, eso fue una foto muy significativa de lo que fue el impacto de apalabros en España. La gente no podía parar de jugar, ni siquiera haciendo algo tan importante como decir una ley muy importante para ellos. Terrible. O sea, claro, era el juego como. Bueno, ahora te voy a preguntar por el encuentro con el de Angry Birds, tío, ¿Cómo pero. pasa con las redes sociales, no? Sí, Como no sí, puedes esperar a una como. persona de Instagram o de TikTok, un poco pasa lo mismo. Bueno, y vamos con la segunda, que es una cosita más curiosa. No sé si hay que poner auriculares, pero no sé si para A ver. escuchar mucho, a ver. Adolfo es increíble. Bueno, Bueno, esto es Susana Jiménez básicamente jugando a preguntados. Sí. Bueno, eso fue tremendo. ¿Qué sé yo? Me acuerdo de ese momento, estaban Tinelli y Susana, que estaban desesperados por tener el juego. Y bueno, cerramos con Susana, hicimos todo eso, todas esas pantallas que ves de fondo, las programamos nosotros, hicimos un sistema para poder jugar de tu casa, que jugaban 100.000 personas al mismo tiempo. Íbamos a todos los programas. Susana tenía 15 puntos de rating y en nuestro programa llegaba a tener 18 puntos de rating. Así que O sea, le sumaste le unos sumamos un puntos. montón. Me acuerdo que una vez jugó con Moria. Y la verdad que ella también le agregó un montón de sí mismo. Esa cosa que tiene Susana al juego. Ella era gran jugadora también. Claro. Era gran jugadora de preguntados, por eso también quería. Una de las cosas que me di cuenta con Susana, me acuerdo, es que ella jugaba y después no esperaba que le respondan, creaba otro juego. Entonces ella jugaba sola en el fondo. Claro. Y ahí me empecé a dar cuenta como Qué buena cosa de la personalidad, ¿no? Sí, no, sí. Y por ahí le respondían, pero ella no se daba cuenta, ella solo tocaba. Y bueno, me empecé a dar cuenta de ciertos patrones, de cómo a veces la gente usa los juegos de otra manera. Pero hoy es una de las cosas que más me gusta haber hecho. En ese momento no fue tan significativo para nosotros, ni en términos económicos, ni nada, pero hoy es una de las cosas que más me gusta haber hecho. Pero necesito saber algo más. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se lo dieron a Tinelli y sí a Susana? Porque, a ver, Tinelli lo quería meter más como parte del programa y esto era más como un programa de autocontenido. Nosotros teníamos la idea de venderlo en todo el mundo, entonces era más fácil si era un programa de autocontenido. Teníamos mejor relación con Telefe. O sea, le Tipo de dijiste cosas. que no a Tinelli. En ese momento. En porque ese, a ver, momento, decía Tinelli. en ese momento tuve que elegir entre los dos. También había que decirle no a Susana o a uno de los dos había que decirle Claro. que no. Era difícil. Y después te Bueno. calentaste igual con Tinelli, ¿o no? No, Algo pusiste en tu. porque me Twitter. acuerdo, en ese tweet en su momento, a ver si recuerdo. Sí, él había dicho como que venía preguntado si nosotros nos habíamos cerrado. Y dije, dale, no hagas esta jugada. En ese momento. Como No que me enojé. En un momento puse ese comentario que aparte tuvo una repercusión. Creo que fue el tweet que más repercusión tuvo en mi vida. O sea, el Que tipo no, creó una aplicación. O sea, maneja ahora 250 personas, pero el tweet que más funcionó sí. es uno que. Bueno, ahí empecé a entender también lo que es el éxito por un lado y la percepción del éxito, ¿no? Como dos cosas totalmente separadas. Nada, igual la verdad que continué todo bien. Siempre me parece que hacían un programa bárbaro en su momento. Hoy, bueno, ya la televisión está como en un momento poco de transición también, poco por Total. todo esto. En el momento eran los dos número uno y bueno, para un lado había que ir. Y elegiste Susana. Elegí Susana en ese momento. Bueno, y ahora tenemos un juego que es un preguntados, básicamente, con diferentes secciones. Ujú. Como tiene preguntado, arte, ciencia, Buenísimo. deportes, etcétera, pero más personales. Bueno. Que quiero ver a ver cómo respondes. Bueno, artes, vamos con artes. Dale. Que es, ¿cuál fue la primera gran obra creativa de Máximo Cavazzani? Puede ser hacer la oficina en la casa, en la ex oficina de los padres, una app para operar Wall Street desde el celular, una trivia de preguntas de arte o su forma de convencer inversores, en algún caso. Puede ser también una obra de arte. No. No soy malo dibujando, así que Ok. soy malo para mentir en ese sentido, así que me gustan los negocios reales. Y fue Stock Manager, fue la primera aplicación para comprender acciones. Ok. No sé si fue mi primera obra de arte, he hecho otras cosas, pero fue la primera de la que me siento ¿Qué otras orgulloso. cosas hiciste?
Hice, por ejemplo, justo antes de iStock Manager, hice una aplicación que se llama tusemana.com, antes de que existiera Google Calendar, que te permitía poner tu nombre, usuario y contraseña en la facultad y te armaba como un calendario con todas las materias. Y para mí era bárbaro. Claro. Claramente no tenía el potencial de otras cosas, pero bueno, también eran como pequeñas obras de arte que después hicieron. No sé, hice un montón de iconos. Desde chico, yo empecé a usar el Corel Draw y el Illustrator, o que son medio lo mismo, y el Photoshop y el Photopaint. Cuando tenía 11, 12 años, con mi papá hacía, bueno, hacía ropa y empecé a hacer como Las estampas. estampas. Las estampas. Y eso me introdujo en el mundo de la computación desde otro lado, desde la página de internet después, desde Claro. cómo se ve un icono. Todas las aplicaciones que hice yo hasta palabrados, los iconos los hice yo, los logos los hice yo, el nombre, el logo de Termax, todas esas cosas las hice yo, así que tengo un poquito así de artista tecnológico. La segunda, bueno, vamos a ciencia. ¿Qué experimento personal le enseñó más sobre cómo funciona el mundo? ¿Sí? Te voy con las opciones. No, no tenés que decir vos, A ver. voy con los preguntados. Está bien, está bien. La primera es leer El arte de la guerra. Un libro de más de 2500 años. No sé quién lo escribió, ¿no? Al final Sun está, Tzu. está como el debate, pero si fue él o no. sí, ¿no? sabe, sabe. Ver cómo reaccionaban los usuarios a cada nueva función de los distintos Claro. juegos. A ver, luchar contra algún bug a las 3 de la mañana. O hacer una app sin saber si alguien la iba a usar. Esa es difícil, ¿eh? Todas en realidad, pero creo que el bug de las 6 de la mañana es lo que. ¿Ah, sí? Sí, lo que más a un programador. Porque, por ejemplo, cuando estaba haciendo Stock Manager, había momentos en donde decía, esto es imposible. No se puede hacer. Y estaba 3 días sin escribir una línea de código. Y de repente encontraba en un foro metido en el último lugar una persona que había visto y se destrababa y de repente como que toda la ilusión cambiaba, ¿no? Entonces, sí, cambió mucho. El arte de la guerra me gusta mucho como ¿Por qué? ¿Qué te libro. gusta el arte de la guerra? Si tuvieras que sintetizar. Yo hice taekwondo 20 años. Sos profe de taekwondo. Soy profe de taekwondo. Ahora ya no lo hago más, pero digamos, lo hacía. El arte de la guerra es un manual de una persona que fue el mejor en su tiempo acerca de cómo hacer algo sin dibujos, como decís vos. El arte de la guerra habla de cómo se libra la guerra en China en el año, hace 2500 años, y se relaciona con un montón de cosas, pero sobre todo con esa idea del emprendedor de separar las ideas, la realidad, o sea, la fantasía de la realidad, y quedarme con lo que funciona, ¿no? Porque en la guerra, justamente, las cosas que funcionan, funcionan, y si no, pierdo. Y Sun Tzu fue en general muy inteligente. Una de las cosas que decía que lo mejor era, la mejor forma de ganar era ganar sin luchar. O sea, ganar la guerra sin tener que ir a la batalla. Otra frase del libro es, todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Y cada vez que pienso en la guerra, pienso en eso, ¿no? Que justamente es cómo engaño al oponente. En el emprendimiento no hay tanto un oponente, no tengo que engañar a alguien, pero sí es importante que uno no se quede metido en sus propias fábulas, en sus propias leyendas, en sus propias explicaciones. Una cosa que pasa en Ethermax mucho es no encontramos explicación a algo y entonces alguien le encuentra una explicación y después se toma como una palabra con palabras antes en vez de decir no sé, no sabemos por qué no fue bien en tal lado. Claro. Esperemos a ver si en algún momento lo sabemos y si no digamos no sé, porque es importante, es un buen conocimiento decir no sé. Bueno, creo que eso es importante también, eso lo que uno va aprendiendo con el tiempo, pero no hay nada como un bug al 6 de la mañana. Bueno, deportes, vamos. ¿Qué te entrenó mejor para ser emprendedor? La economía argentina, armar equipos que funcionen, a veces perder usuarios o ser profe de taekwondo. Ser profe de taekwondo me ayudó, porque siempre digo que cuando vos enseñás taekwondo no es como una clase de un colegio. O sea, la persona se puede ir en cualquier momento. O sea, vos la tenés que no solo enseñarle lo que tenés que enseñar, que es muy difícil y lleva un montón de tiempo, le duele porque le pegan a la persona, se frustra y encima va porque quiere. Y lograr convencer a una... Digo, porque uno cuando quiere... Si no, no va Está bien, está bien. taekwondo, ¿no? O Nunca sea, había pensado desde claro, ese punto. incluso en la universidad, la gente, si vos le preguntás a un estudiante universitario, te dice, yo vengo acá porque si no, ¿qué voy a hacer? El estudiante de taekwondo va porque quiere. Entonces, ser capaz de transmitir esa emoción, esa sensación de que entrenar es ir sumando para algo en el largo plazo, es algo que después me ayudó mucho a poder transmitírselo a los demás. Y en un emprendimiento pasa todo el tiempo. Entretenimiento. ¿Cuál fue el momento más película de tu carrera como emprendedor? El día que se vendió por primera vez, alguien compró iStock Manager o que compró bonos. El boom mundial de preguntados. Alguna charla privada con Peter Westervaca, el de Angry Birds. O cuando muchas veces creíste, me imagino, que todo se venía abajo y todavía no pasó. El boom de preguntados. El boom de preguntados es Flashero, para hacer ¿no? una película.
Sí, sí. O sea, mi vida es para hacer una película, una miniserie larga, te diría. Muchas cosas me pasaron. Y ¿Qué es avión privado? ¿Qué es? O sea, no, es hacer algo que usa todo el mundo. O sea, algo que usaron 250 millones de personas en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y ¿pero cuántos son? ¿250? O Sí, sea, bueno, son un poco más, son 300, o sea, más de la claro. mitad de la población, ¿entendés? O sea, es muy raro, es algo muy raro, es algo que es muy difícil de explicar, que vos hagas algo que usa tanta gente. Así que sí, definitivamente fue eso. Vamos a geografía. Me queda geografía e historia. Sí, ¿Cuál fue el destino que más te cambió la cabeza? Puede ser Nueva York, Silicon Valley, Villurquiza, Singapur, China, China. sí, China me cambió la cabeza. Viajé a China en 2007, No están en China ustedes. no, de hecho tratamos y no pudimos. ¿Por qué China, no pudieron? China es otro mundo. China es como ir a Marte. Es como otro planeta que está comunicado con nosotros, con humanos, pero que vive en otra dimensión, en todo sentido. Y no es ni malo, ni peor, ni mejor. O tiene algunos aspectos mejores y otros peores, pero la forma en la que. Me acuerdo, por ejemplo, la gente, la cantidad de gente, la escala de las cosas, yo fui en 2007, ¿no? El avance tecnológico, el tamaño de las avenidas. Me acuerdo, por ejemplo, estaba en el auto y digo, me dicen, esa es la fábrica de Asus. Me dicen. Ah, y veo una ciudad. Claro. Una ciudad. Me dice, viven 80.000 personas que viven ahí. O sea, 80.000 personas. Todos son empleados de Asus, ¿no? Claro, yo pensaba, el tipo nace ya sabiendo que va a fabricar chips el resto de su vida, ¿no? Y después decían, ¿pero sabés qué hacían antes? Esta misma gente levantaba arroz con el agua hasta acá sin baños. Me decía el chino que, bueno, obviamente estaba mentalizado con la ideología. Entonces, China me enseñó, por ejemplo, una de las cosas que me pasó, estuve mucho tiempo solo en China. En China te sirven agua caliente en vez de agua fría. Y al principio te parece un asco. Es como lo que te digo del cambio, ¿no? Te parece un asco comer con agua caliente. Al tercer día que comes con agua caliente, porque ya no te da el lenguaje para poder decirle que te den agua fría, empezás a querer el agua caliente. Empezás a sentir que te hace mejor y todo. Entonces, me hizo pensar en cuántas cosas uno cree que es el mejor, uno cree que es lo correcto, uno cree que es la verdad. Y en otro mundo funciona perfectamente con otra serie de verdades. Así que, sí, definitivamente, fue China. ¿Y de China por qué no entraron? No Porque pudieron. al ser otro mundo, por ejemplo, China tiene un firewall en Internet que controla todo, tiene sus propias empresas replicadas, siempre necesitas un chino local y no teníamos la estructura para poder ir a China. Entonces, eso fue. Bueno, historia, la última. ¿Cuál fue el momento histórico clave en tu historia como emprendedor? Es bastante, yo creo que ahora ya me puedo imaginar. La vez que fuiste número uno en la App Store, la llegada del iPhone, el cepo cambiario, te lo tiro como. O abrir la oficina en la ex fábrica textil de la familia. Y yo creo que el salto más grande, el salto de preguntado fue muy grande, pero el salto de cero a iStock Manager es cambiar de club, ¿no? O sea, es decir, ¿qué voy a hacer cuál va a ser dónde voy a conseguir la plata? A decir, bueno, soy yo. Chiquito, pero soy yo. Así que definitivamente fue ese salto entre que se lanzó el iPhone y logré hacer una aplicación exitosa ahí. Máximo, gracias por haber venido. No sé si te quedó algo por decir que No, quizás creo que hablamos un montón. hablamos un montonazo y se nos pasó como, mirá, más de una hora. Ya estuvimos charlando. Bueno, tengo una cosa para mostrarles que no lo puedo prender todavía, pero se los voy a mostrar igual. Dale. Esto es un aparato que estamos haciendo Epa. que tiene tiene la misma resolución que un iPhone de primera generación, pero apuntamos a que cueste entre 30 y 40 dólares y es un aparato de desconexión. Te va a permitir tener una ruletita de preguntados, jugar a preguntas, va a ser como un juego de mesa, una mezcla entre Tamagotchi y juego de mesa, con preguntas infinitas, que lo vas a poder llegar a cualquier lado. Y también para los chicos, entonces es algo que tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, pero lo vamos a usar solo para promover el conocimiento. Y es una forma de desconectarte hoy del bombazo que son las redes sociales y el celular en general y poder usar la tecnología para promover el conocimiento. Me gusta la idea. Chiquitito, útil, barato. Y bueno, estamos terminando. ¿Lo van a vender acá, en Argentina? Lo vamos a vender en todo el mundo. Lo vamos a producir en China. Y la idea también es que queremos que vaya bajando de precio hasta que yo creo que en algún momento vamos a poder vender esto en 10 dólares en 5 años por ahí. Y lo que queremos es eso, queremos democratizar la tecnología y canalizarla a los lugares correctos. Así que bueno, este es el primer intento. Y perdón, esta es la última. Pero me gusta esta idea también de decir, o sea, siempre hiciste aplicaciones para pantallas. Sí.
hay algo detrás de eso, de decir, che, esperá, durante muchos años hicimos muchas cosas para pantallas, ahora hagamos algo para acá. Sí, hay eso. Está también. Bueno, otra cosa que no te conté, te voy a contar también que estamos haciendo muchos juegos de realidad virtual. Este año vamos a lanzar 4 juegos de realidad virtual. Creemos que es la nueva frontera de la tecnología. Y la verdad que la realidad virtual y la realidad mixta en realidad. Porque realidad virtual es cuando todo el mundo es virtual, realidad mixta es cuando mezclo. Es realmente el futuro y creo que también nos saca de hoy por ahí como la tecnología nos emboba, ¿no? Y nos permite proyectarnos a otros lugares, va a avanzar la medicina hacia ese lado, la educación, así que también por ese lado. Siempre estamos experimentando en Ethermax, siempre estamos tratando de encontrar cuál es lo próximo y muchas cosas no lo van a hacer, pero las que lo sean, queremos estar ahí primero.